Seguimos en Monitor Económico por la pantalla del canal 5 días y esta semana hablamos bastante ya sobre los precios de la soja. Recién estábamos mirando los precios internacionales, cómo estaban cotizando y llamaba mucho la atención estos precios extraordinarios que se están realizando, se están dando en las últimas semanas. Para hablar un poco sobre cómo está evolucionando el negocio, está ya con nosotros el señor Eno Mitchell, el expresidente de la Asociación de Productores de Soja. ¿Cómo te va, señor Eno? Muy buenos días. Gracias, Samu. Buenos días a la audiencia. Es un honor y un placer estar en vivo por este canal. Bueno, es un gusto también para nosotros conversar con ustedes. Queríamos preguntarles cómo están viendo esta evolución de los precios en el mercado internacional. ¿De qué manera podría ayudar un poco también a este sector productivo tan importante como es el sector sojero en Paraguay? Recién estábamos nosotros antes de esta entrevista mostrando un poco la evolución que había tenido en el mercado internacional y bueno, queríamos tener un poco la reacción de ustedes de cómo están viendo este fenómeno atípico que se da en la cuestión de precios. No veíamos estos valores hace mucho tiempo, don Edno. Es cierto, este precio que hoy están de la commodities es algo histórico, ¿verdad? Que tener precios tan altos, el bus llegando casi a $16. Realmente es altísimo, pero es importante hacer un poco de la historia de lo que fue este año el tema de precios, porque bien se sabe que muchos productores hicieron ventas futuro, iniciaron las ventas en septiembre del 2020, donde empezaron a vender la soja a $315, en mi caso fue esto, y fueron subiendo las cotizaciones internacionales, fueron cerrando precios, porque la gente venía, nosotros productores veníamos de 5 años de precios, digamos, bajos. Ahí empezó a subir los precios internacionales en Chicago y los productores empezaron a hacer ventas a futuro, garantizando el pago de costos de implementación de cultivo, pago de deudas. Entonces, los productores empezaron a asegurar los precios, pero nadie pensaba, prevía que las commodities seguían subiendo. Si los productores tuviesen una forma de prever esto, estaríamos muy bien, excelentemente bien. No digo que estamos mal, porque estamos mejor que estábamos el año pasado el tema financiero del campo. Porque es importante resaltar que la deuda del sector agrícola con la banca privada, fuente del Banco Central, a febrero estábamos con $3.250 millones. Y con este promedio de precio que se logró tener, en su gran mayoría, el promedio quedó abajo de los $400, pero pudieron solventar el pago de las deudas. Entonces, hoy vemos que la banca está saliendo a ofrecer plata a intereses bajos. Eso es reflejo que los productores pudieron cumplir con sus compromisos, con lo que tenían adquirido y algunas deudas de años anteriores. Ahora, del total de la producción, usted, como bien explicó, don Egno, gran parte se estuvo ya negociando con precios futuros en septiembre, cuando comenzó el periodo de siembra. Pero ¿existe algún remanente que le haya quedado de producción al sector sojero que le permita poder aprovechar por lo menos en parte estos precios extraordinarios que estamos viendo? Muy pocos productores tienen algún remanescente, porque ahora estamos ya en mayo, hoy 11 de mayo, y la mayoría de los compromisos de pagos se cerraron el 30 de abril. Entonces, la gran mayoría de los productores hicieron la venta ya en abril. Creo que algunos quizás que no tenían problema financiero o una economía estable de su estancia, de su labor de productor, quizás tenía una pequeña parcela todavía por comercializar. Pero hoy vemos que los silos ya casi no dicen más precios actuales de la soja, ya están reportando precios futuros para 2022. Entonces, es algo que nunca hemos visto de esta forma, que los precios han teniendo altas considerables internacionales y siguen manteniendo el precio alto. Esto a nosotros es bueno por un lado, pero también nos preocupa que los precios del próximo cultivo va a incrementar mucho. El abono ya ha subido un 50% en su precio,
la semilla es lógico y natural que va a tener un precio más alto porque se basa por el precio del grano. Y también los químicos que se van a usar, todo se va a incrementar. Entonces, es una realidad que estamos viviendo y vamos a tener que superarla y vivirla. Ojalá tengamos un buen clima y logramos hacer una buena producción para lo que sea 21-22. Eso quiere decir que en la próxima campaña, si bien es cierto, es probable que puedan comercializar a mejores valores que lo que lograron en esta, también va a compensar un poco los aumentos de los bienes de insumos con los que utiliza el sector productivo, y eso va a generar una especie de balanza un poco entre mejores precios pero también mayores gastos, don Héctor. Creo que esto es algo que es natural y se esperaba esto ya, porque el tema, según los analistas, que los commodities están en este precio, es ya reflejo de la pandemia, porque hubo un mayor consumo de alimentos en el mundo y hubo una retracción de producción en muchas áreas de la producción, que sea Argentina, que sea Paraguay, que sea Brasil y el mismo Estados Unidos. Entonces, hay menos oferta de productos y más demanda. Entonces, hace con que el precio realmente suba, ¿verdad? ¿Y cuáles son las perspectivas a futuro? Porque China, nos han dicho algunos analistas que es el gran demandante de soja en este tiempo, porque tiene que recuperar bastante de lo que fue su industria, que quedó paralizada en gran parte del año pasado. Esa aspiradora, digamos, de commodity que se está convirtiendo en China en este año, ¿consideran que ese fenómeno va a continuar por lo menos para la próxima campaña, de modo que puedan estos precios mantenerse en los niveles que estamos observando hoy? Yo estuve en China y he visto, estuve reunido con ministro de Agricultura chino, ministro de Industria y Comercio chino, y realmente ellos tienen una política de alimento para la población china, porque bien sabemos que China tiene 1.400 millones de habitantes y esta gente tiene que comer. Y el gobierno de Pekín está consciente de esto, que tiene que tener alimento para su gente. Y ellos van a buscar alimento en cualquier parte del mundo. Ya está previsto que van a pasar de 100 millones de toneladas de compra de granos de soja para este año. Y hubo un pequeño incremento. Y realmente ellos van a mantener la búsqueda por alimento para su pueblo y ellos van a buscar donde hay. Entonces hace con que el precio realmente suba, ¿verdad? Porque si sabemos que China está buscando más alimento, tenemos otros países también que lo están haciendo, ¿verdad? Ahora, China, al no tener relaciones diplomáticas con Paraguay, nosotros nos vemos beneficiados de la demanda china más por un factor de otros países que quedan un poco desatendidos. ¿No es tiempo de comenzar a analizar un poco la factibilidad o no de poder comenzar a tener por lo menos una puerta de conversación con China, de modo que podamos también nosotros ser un proveedor de insumos para ese mercado, don Egno? Realmente es algo que a nosotros desde la APS venimos trabajando ya desde cuando empecé como presidente hace 2 años, ahora fui reelecto para más 2 años. Y hicimos una reunión con el embajador de China en Brasil, en Foz de Iguazú, donde estuvieron presentes parlamentarios de Paraguay, entre ellos el senador Fidel Zavala y es ministro de Economía también, y donde realmente es una necesidad que Paraguay tenga relaciones, por lo menos comerciales, con China continental, porque hoy vemos que tiene relaciones diplomáticas con China-Taiwán, pero como vemos que el gran consumidor de alimentos es China, hoy todo el mundo sabe eso, y la soja paraguaya llega a China con otra identidad. Entonces, nuestra soja sí está yendo a China, pero no con el sello PI, con cualquier otro sello, pero menos del sello paraguayo. Yo no he visto nada en China made in Paraguay, pero vemos que toda la importación que hace Paraguay, un 62% son productos made in China. Entonces, la balanza comercial está muy negativa a Paraguay. ¿Y por qué no hacer relaciones diplomáticas y comerciales con China continental? Que creo que si es un gran consumidor de alimentos, también es proveedor de tecnología. ¿Y por qué no podemos estar participando de esto legalmente?
Totalmente, totalmente. Ahora, otro tema también que se estuvo debatiendo a nivel político, volvió a surgir esto de la posibilidad de aumentar un poco los impuestos para el sector productivo. Y mucha gente nos decía de que normalmente esto lo que afecta es al pequeño productor, porque el que acopia los granos normalmente traslada los precios al productor, ¿verdad? Y nos hablaban de más o menos unas 250.000 familias que viven de la soja. ¿Qué opinión tiene usted respecto a estas iniciativas que nuevamente comienzan a generar ruido en el sector productivo? Realmente interesante y me parece inclusive se puede llevar por un chiste que el pilar de la economía paraguaya se está golpeando de vuelta con una amenaza de un impuesto más. Hoy vemos que más y más pequeños productores están entrando en el rubro del cultivo de la soja, porque es una fuente de renta segura que ya se está comprobado eso. Hace un par de días que el Premio Nobel de la Paz dijo que la agricultura paraguaya es exitosa. Y entonces yo me pregunto, ¿será que esos políticos que cada vez tienen la pretensión de crear un nuevo impuesto a la producción de soja están con anteojos oscuros o muy oscuros que no ven esto? ¿Por qué no dejan que los productores sigan trabajando y haciendo bien? Lo que sí el gobierno no puede dejar de atender y controlar es que se respeten las reglas ambientales. Esto sí nosotros estamos de acuerdo que se tiene que respetar y lo estamos haciendo. Algunos pocos quizás no lo hacen de forma correcta, pero crear más impuestos, más carga impositiva. Es importante hacer una ayuda a memoria. Hace un par de meses que la SED sacó un informe donde dice que el 27% del impuesto recaudado por la SED viene del sector de la producción. Por eso digo que los políticos quizás no ven eso. Algunos, porque tenemos buenos políticos que sí que están trabajando en defensa de la producción. Entonces, una vez más, nosotros queremos tener tranquilidad para seguir trabajando y haciendo bien y producir alimentos no solo para Paraguay, y sí para el mundo. Importante también hacer entender y volver a repetir lo que siempre estoy diciendo. Las personas que están en contra de la producción de soja no se dan cuenta que al desayuno están comiendo un pan hecho de harina de trigo, que ese trigo fue producido en la misma tierra que se produció la soja, el maíz. Entonces creo que es hora ya de que la gente se da cuenta que hay que dejar el sector de la producción seguir trabajando, porque la cadena de la producción está moviendo toda la economía del Paraguay. Porque uno puede decir, ahora el precio de la commodity está alto. Bueno, hubo un buen ingreso de divisas al país, pero esta plata no quedó en el bolsillo de los productores. Esta plata quedó en la cadena de la producción. Porque si yo en un Mitchell tuve una producción y pagué todos mis pasivos, quiere decir que una parte de la cadena está solventando con esta plata. Y esta es una cadena que mueve todo el Paraguay. Entonces creo que ya es hora de decir basta ya de amenazas de más carga impositiva al sector de la producción. Familia, por lo menos el último dato yo me acuerdo que había visto del Ministerio de Agricultura, hablaban de unas 200.000 pequeñas familias o pequeños productores que se dedicaban al rubro de la soja. ¿Ese número se mantiene en esos 200.000? ¿Ha aumentado? ¿Cuánto es el número que ustedes manejan, don Eno? Pues, todos los periodistas me preguntan de números. Yo suelo decir que no voy a decir ningún número, pero sí lo que es cierto, lo que vos deciste, que los cada vez más pequeños productores están entrando en el rubro del cultivo de la soja, porque ven que es una fuente de tener ganancias seguras. Entonces, creo que es importante seguir apoyando a los pequeños productores que realmente pueden ingresar en la rubro soja. Pero algo que es una falencia del gobierno, que es la asistencia al pequeño productor, porque nosotros ya en varias veces decimos, inclusive al ministro de Agricultura que salió, al actual, al otro de antes, que Paraguay tiene mucha cal agrícola. Y si el gobierno pone la cal agrícola en la finca de los pequeños productores, la agricultura comercial, la agricultura empresarial que tiene la maquinaria va a hacer la aplicación de la cal agrícola,
para hacer que el pequeño productor salga de 2.000 kilos de producción de soja a 4.000 kilos, él también. Entonces, es solo invertir un poco en aplicación de cala agrícola. Pero lo que vemos muchas veces cuando productores están haciendo la aplicación de cala agrícola, que es el polvo, ya rápidamente se hace la denuncia contra el productor que está contaminando el ambiente con un químico y no sabiendo que es un abono, una recuperación de suelo. Entonces creo que hay mucha falencia en el camino. Hay que ajustar las cosas de una forma que los pequeños productores realmente empiecen a tener más producción y su autoestima va creciendo. El sector productivo había tenido medidas de flexibilización. El Banco Central había tomado algunas resoluciones que les permitieron a los bancos privados flexibilizar un poco los pagos por aquellos retrasos que se habían observado por el factor climático que afectó en el 2019 y luego en el 2020. Con estos precios, el sector productivo está pudiendo honrar un poco esas deudas que se les habían acumulado. ¿De qué manera está financieramente acomodando un poco las finanzas del sector productivo después de ese periodo de crisis que habían vivido hace un año y medio más o menos, ¿no? Pasado, la APS tuvimos reuniones con los directivos de Asoban y también con los directivos del Banco Central. Y también una reunión donde estaban los dos, Asoban y Banco Central. Nosotros lo que pedimos es que se flexibilice el pago, dándole plazo a los productores y no tocar su categorización dentro del banco. Porque ahora vino la comprobación que la producción, los productores cuando producen, pagan sus deudas. Nosotros, los productores, nunca pedimos y ni vamos a pedir condonación de ninguna forma de deuda, pero sí flexibilizar cuando viene una crisis. Porque nosotros siempre estamos pendientes del clima. Es un factor crucial para los productores el clima, porque eso nos escapa a nosotros. Nosotros podemos tener control en la forma de sembrar, la tecnología aplicada en la siembra y los precios podemos decidirse el momento de la venta, pero el clima nos escapa. Y a esto nosotros vinimos siempre insistiendo que el sistema financiero esté atento a esto. Y a esto ahora vino la comprobación este año que los productores están pudiendo cumplir con sus deudas que quedaron refinanciadas de años anteriores. Entonces, a la larga se va a dar cuenta que realmente el sector financiero está solvente de vuelta y los productores van a tener otra vez acceso a nuevos créditos porque nosotros no paramos, nosotros seguimos. Tal cual es que yo ya tengo comprado, hecho el pedido del abono para el maíz que voy a sembrar en febrero de 2022. Usted habló de un tema muy importante respecto a que pueden de alguna forma acomodar un poco el periodo de siembra, pueden acomodar un poco lo que tiene que ver con la comercialización del producto, pero no el clima. Y un tema que se ha hablado de forma histórica es la cuestión del seguro agrícola, sobre todo para los pequeños productores. Y es una deuda pendiente muchas veces que se le ha reclamado durante mucho tiempo a los gobiernos sucesivos. Con esta administración del Ministerio de Agricultura, ¿se ha podido avanzar en crear esa figura del seguro agrícola que pueda proteger ante eventos en un país que es muy agrícola como el nuestro y que tiene también un clima muy inestable? ¿Se ha podido avanzar en esa figura de crear ese seguro sobre todo para el pequeño productor? Complejo de implementarlo, porque tenemos que pasar por compañías de seguros y reaseguros para asumir también el riesgo y tener las pólizas para cubrir siniestros agrícolas. Porque un ejemplo, tenemos el país vecino, tiene un sistema llamado ProAgro, que toda la venta que los productores hacen, ya hay un descuento de un valor para el seguro agrícola. Pero eso es algo que se implementó y como es un país continental, Brasil, el fondo del seguro del ProAgro es gigantesco. Entonces va a poder solventar fácilmente un siniestro. Pero es algo que lleva mucho debate, mucha discusión y tenemos la esperanza que nosotros en algún momento tenemos esto en Paraguay.
pero tenemos muchas trabas, mucha incertidumbre y cómo se cambia mucho de autoridades muchas veces. Tenemos autoridades con buenas intenciones como el actual ministro, pero sabemos que él también tiene que ordenar la casa. Hay muchas cosas pendientes de gestiones anteriores. Entonces es un punto a más que tenemos que estar siguiendo, debatiendo y buscando una herramienta donde se puede implementar esto realmente. Claro. Una última consulta tengo que no tiene que ver con la cuestión de la inversión. Estuvimos hablando con autoridades de la CADAM que nos comentaron que gracias a esta leve mejoría en el sector agrícola, ellos han notado de que hay una demanda nuevamente por parte de los productores de insumos para producir, es decir, de maquinarias, de tractores, y han visto que sus ventas han mejorado, y esa es toda la cadena logística de la que usted hace rato estaba hablando. ¿Hay espacio para volver a invertir? ¿Hay espacio para volver a comprar más tierra o para comprar maquinarias? Y que es lo que estamos comenzando a observar en todo esto que es las empresas que están vinculadas al sector campo. La producción empieza a respirar un poco, ya quiere volver a invertir. Por ahí va a construir un galpón nuevo, va a comprar una máquina más nueva. Entonces, realmente lo que está informando CADAM es real. A este que yo venía diciendo, que la cadena de la producción es muy amplia. La venta de vehículos también empezó a incrementar. Entonces, un productor que por ahí logró ponerse al día con sus deudas, su pasivo que tenía, y ve que ya tiene un respiro, va a comprar para su vehículo o su sembradora, su pulverizadora nueva. Entonces, es realmente, ahí está. Cuando mucha gente dice que como el sector de la producción hay mucha gente inmigrante, como yo en el caso que estoy 45 años en Paraguay, nosotros producimos en esta tierra. Yo, si alguien me pregunta, ¿vos sos brasileño? Yo digo, no, yo soy paraguayo porque yo viví toda mi vida acá y defiendo esta tierra y por eso estoy frente a un gremio, ¿verdad? Y soy concejal también. Entonces, la plata que los productores logran tener produciendo la ganancia, están reinvirtiendo acá en Paraguay. Entonces, realmente esta es la parte que CADAM está demostrando que ellos ya están teniendo más venta en su área de comercialización. Así mismo es. Don Eno Mitchell, te agradecemos mucho por su tiempo. La verdad es un gusto poder conversar con usted, conocer un poco más a profundidad cómo trabaja el sector productivo. Nos alegramos con ustedes por estos mejores precios, este pequeño oxígeno que están comenzando a recibir después de años tan difíciles. Ojalá estos precios se mantengan, ojalá también el sector productivo paraguayo pueda seguir siendo acompañado también desde políticas de Estado que le permitan a ustedes seguir creciendo y seguir abriendo nuevos mercados para este sector que es uno de los grandes motores de nuestra economía. Así que te agradezco mucho por tu tiempo y por participar hoy con nosotros en Monitor Económico. Interesante, podemos seguir haciendo otras entrevistas más. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros Eno Mitchell, él es presidente de la Asociación de Productores de Soja, conversando sobre cómo están los precios internacionales, cómo está también la opinión de este sector productivo respecto a esta idea de aumentar los impuestos. Hacemos ahora una breve pausa. A la vuelta venimos con más Monitor Económico.